Hola, mi nombre es María Isabel Corredor Chala, estudiante de licenciatura en Básica Primaria de quinto semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En esta ocasión trabajo el cuento para grado tercero. El DBA que corresponde a este tema es realiza inferencias y relaciones sobre el contenido de una lectura a partir de la información que brinda el texto. Su estándar general: comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. Los desempeños: leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyenda o cualquier otro tipo de texto literario. E identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de una narración. El contenido. ¿Qué encontrarás acá? Encontrarás una bella introducción, todo acerca relacionado con el cuento, la estructura del cuento, los elementos del cuento, algunas actividades de refuerzo y un tip para recordar. Introducción. Hola amiguitos, esta vez vamos sobre el cuento, sus estructuras y sus elementos. Es un viaje al mundo de la imaginación e interactuaremos a darnos una vuelta por el emocionante mundo, por el emocionante espacio de este planeta. Ahora te invito a que le des clic encima del link para ver un tema relacionado con el cuento y reforzar nuestros conocimientos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy les traigo una maravillosa enseñanza. Vamos a aprender cuento. Como datos importantes debes saber que el cuento es una narración corta, es decir, que vas a contar con tus palabras lo que sucede en un lugar siguiendo un orden, al cual llamaremos estructura del cuento. Pero antes de empezar a imaginar y contar nuestra historia, debemos tener claro el lugar donde se va a desarrollar mi cuento. Ejemplo: un bosque, una cueva, una casa, una calle, un parque. Tú puedes escoger cualquier lugar. Ahora que ya tenemos listo el lugar, debemos definir quiénes van a ser los personajes de nuestro cuento. Puede ser un mago, unos niños, un oso, un leñador, una anciana. Una vez tenemos esto claro, podemos empezar a construir nuestro cuento. Pero, ¿y cómo es esa estructura? Déjame decirte que es muy sencilla. Toda narración o historia que nosotros queremos contar siempre debe tener en donde decimos cómo empezó todo. Por ejemplo, un día soleado iba el oso caminando por el bosque, como siempre, muy perezoso. Iba muerto de su pereza, decidió que hoy no. Y entonces Gruñón dijo: ¿por qué tengo que buscar siempre mi comida? Soy un gran oso, el mejor de todos, el más fuerte. Que alguien trabaje para mí. De acuerdo a lo que escucharon, nos damos cuenta que ya tenemos el inicio de nuestro cuento. Dijimos dónde se desarrolla el cuento: en un bosque, en un día soleado. También contamos cómo es nuestro personaje: un oso muy perezoso que se cree el mejor de todos. Y adicional, contamos qué es lo que pretende hacer nuestro personaje. Como es tan perezoso, quiere que alguien busque vida. Muy bien, ahora podemos contar cuál. Escuchemos atentos el ejemplo. Mientras el oso caminaba por el bosque, se encontró con unas pequeñas abejas que trabajaban muy duro cada día para producir su miel. Entonces, el oso, sin pena ni vergüenza y siendo muy grosero con las abejas, les dijo: muévanse, quiero toda la miel y necesito que me alimenten. Y pretencioso que es el oso, se negaron a darle la miel diciendo: no te daremos nada, oso atrevido, deja la pereza y busca tu comida. Nosotras hemos trabajado mucho para que oso, enojado, dijo: entonces atacaré su panal. Tomó impulso y se lanzó hacia las abejas, pero ellas, muy valientes y ordenadas, se defendieron y picaron al oso una y otra vez hasta que el dolor. Nuestro cuento ya desarrolló el problema al que nuestro personaje se enfrenta y cómo sucedió todo. Ahora solo nos falta contar cómo. Escuchemos atentos. El oso, al verlo, se fue adolorido y hambriento se quedó, porque al final entendió que si no buscas. Muy bien, ahora que ya sabes cómo hacer un cuento, te invito a que crees. Utiliza tu imaginación para crear maravillosos cuentos. Como pudiste darte cuenta, es muy fácil. Vamos, anímate. Y colorín colorado.
Y colorín colorado, ese cuento se ha terminado, pero nosotros continuamos reforzando nuestros conocimientos con qué es el cuento. El objetivo del cuento es formar y divertir. El cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real. Ficticio cuando los personajes son inventados y real cuando es un hecho que sucedió. Por lo general, el cuento inicia con frases como érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo, entre otras. Ahora conoceremos el paso a paso de la estructura del cuento. El cuento tiene tres estructuras: el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Pero qué es el inicio? En el inicio es donde se representan los personajes, el sitio que habitan y el papel dentro de la historia. Cuando te identificas con ellos, experimentas sus temores y sus alegrías, su valentía y sus miedos. A continuación, le leeré el inicio de la versión corta del Patito Feo. Una mañana de verano rompieron los cascarones los hijos de Mamá Pata, pero uno de ellos era tan feo que ningún animal le hizo buena cara. Ahí tenemos el inicio del Patito Feo. El nudo es el que te introduce en el problema o en el enredo en el que está envuelto el personaje. De ahí su nombre. La acción de los personajes secundarios están presentes en esta parte del cuento. Ahora leeremos el nudo de la versión del Patito Feo. Ante el rechazo de todos los animales de la granja, el Patito Feo decidió volar hacia donde lo viera, pero lejos de allí tampoco lo aceptaron. Llegamos a la parte final, el desenlace. Es el final de la historia, pues donde se solucionan los problemas. En este punto, te despedirás de los personajes que algún día te inspirarán para crear y vivir tus propias historias. Vamos a ver el final del Patito Feo. Pasó mucho tiempo y una mañana de invierno quiso nadar en un estanque con mucha vergüenza porque lo ocupaban varios cisnes. No podía creer cuando vio su reflejo en el agua. No era un patito feo, sino un hermoso cisne. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos del cuento. Los elementos del cuento son el tiempo, el espacio, los hechos, el narrador y los personajes. ¿Qué es el espacio? El espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Puede ser en la selva, en el mar, en el pueblo, en el campo, entre otros. El tiempo se refiere a la duración de los hechos que ocurren. Puede ser una hora, un día, una semana, un año, etc. Los hechos o temas son las situaciones que ocurren a los personajes, las cuales son necesarias para desarrollar la historia. Este vendría siendo el desenlace del cuento. El nudo del cuento, perdón. Los personajes son las personas, animales u objetos que actúan dentro de la narración. Como lo decíamos al principio, pueden ser ficticios o reales. El narrador. ¿Quién es el narrador? O narra todo lo que ocurre entre los personajes. Esto por lo general es en tercera persona. Ahora vamos con las actividades de refuerzo. En las actividades de refuerzo nos proponen que según la imagen determina la estructura del cuento El Patito Feo que escuchamos anteriormente. Entonces, vamos a jugar. ¿Cuál puede ser el inicio del cuento? ¿Será que en El Patito Feo hablaba de unos niños asustados en el bosque? Intentémoslo.
No, esa no era la respuesta correcta. Regresemos. ¿Será que el inicio puede ser esta figura donde están saliendo del cascarón? Sí, esa sí es la correcta. ¿En el cuento habían mariposas humanas? No, esa no era la respuesta correcta. El nudo puede ser acá donde todos le hacían el feo al patito. Y por último, pues tenemos que era un cisne. Da clic a verde para descubrir el cuento del rompecabezas. Encontramos unos piecitos, un pintor, es un ancianito, un niño, debe ser como un niño, se parece a Peter Pan. ¿Qué cuento puede ser? Sí, era Pinocho. Muy bien. Continuemos. Según lo visto anteriormente, relacione la imagen con el elemento del cuento correcto. A ver. ¿Esa imagen a qué corresponde? Los personajes. Soy el cuento de los 3 cerditos. Ahí están los 3 cerditos y el lobo. El tiempo y el narrador. Muy bien, continuemos. Arrastra los rectángulos a la sopa de letras para encontrar las palabras relacionadas con el cuento. Esta actividad la voy a dejar para que los niños lo hagan. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos elementos, pero el niño va a ser quien haga esa actividad. El cuento. ¿Qué era el cuento? ¿Qué dijimos que era el cuento? El cuento es una narración breve en la que se cuenta una historia con un argumento corto. El cuento cuenta con 3 estructuras básicas. El inicio, que es donde iniciamos a contar el cuento y hacemos presentación de los personajes. El nudo, donde se desarrolla la historia, y el desenlace, cuando termina el cuento. Ya puede ser un desenlace feliz, triste o a nuestra imaginación. Los elementos del cuento. ¿Cuáles son los elementos del cuento? El espacio. ¿Qué era el espacio? El lugar donde... El tiempo. ¿Qué era el tiempo? ¿Qué sería el tiempo? Pues el tiempo era cuánto tiempo duraban los hechos. 1 hora, 1 semana, 1 mes, entre otros. Los personajes, ¿quién acá? En el cuento, el narrador, la persona que cuenta, y los hechos o tema, el nudo del cuento. Recuerda. Por último, tenemos la webgrafía para guiarnos y aprender más acerca de este tema. Gracias.